Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 249 de la quinta temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti, me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo le va, Cuchu? ¿Bien? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va el alcalde de Gonet? ¿Bien? ¿Cómo andan, amigos? Buena semana para todos y todas. Muy bien. Muy bien. En el episodio de hoy nos vamos a ocupar del episodio que tuvo como protagonista al actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el teniente coronel Sergio Berni. Bueno, esto es a propósito de un hecho que ocurrió en la madrugada del día lunes a las 4:30 de la mañana en la localidad de Virrey del Pino, que queda en La Matanza, en lo que sería el tercer cordón de lo que es denominado la quinta provincia argentina, que es el municipio de La Matanza. Cuando 4:30 de la mañana, lunes, háganse la composición del lugar, le pido a les oyentes. 2 delincuentes abordaron el colectivo en una parada que estaba ubicada en los cruces de las calles Bernardino Escribano y Cuyem. El barrio más precisamente de Virrey del Pino es un barrio que se llama Bernaza, con doble Z final. Según describen los testigos, bajo amenazas de armas, tenían armas de fuego, los ladrones le robaron la mochila con pertenencias a una mujer, que era una pasajera, que iba sentada adelante del colectivo en la compañía de su hija discapacitada. Luego, y acá está, me parece, el tema central del hecho en sí, después las repercusiones que trajo el hecho, y después el análisis más bien político de la agresión que recibió Sergio Berni, le dispararon al chofer, a pesar de que no había, según los relatos, el chofer no ofreció ningún tipo de resistencia. El chofer se trata de un chofer de colectivos de 65 años, llamado Daniel Barrientos. Ya había ocurrido un episodio de un crimen de un chofer de colectivos en el año 2018, que había impactado mucho también en los trabajadores del transporte de la localidad de Virrey del Pino y de La Matanza. Entre los pasajeros, volviendo al hecho, había un efectivo de la policía de la ciudad de Buenos Aires que le dio la voz de alto y se habría tiroteado con los asaltantes. Daniel Barrientos muere inmediatamente y los peritos que trabajaron en la zona encontraron una vaina servida en las inmediaciones del lugar donde estaba el chofer y así también 8 vainas servidas de 9 milímetros esparcidas en el interior del colectivo y otras 6 abajo de la unidad a la altura de la puerta. Esto quiere decir que en la huida se habría producido un intercambio de disparos. El detalle más importante para mí es que dispararon contra el chofer a pesar de que no ofreció resistencia. Del robo, según testigos, habrían participado 2 autos, o sea, había de alguna manera un cierto despliegue, cierta logística y demás. Y esto es, me parece, el gran interrogante que presenta el hecho en sí, es el botín no sería muy interesante, ¿no? Imaginemos un colectivo circulando en el tercer cordón del conurbano,
en Virrey del Pino, con muy pocos pasajeros, que no tiene recaudación, porque los colectivos no manejan efectivo. Uno podría inferir qué se puede robar, ¿no? La cartera de una señora que estaba acompañando a su hija discapacitada, algún que otro trabajador que se levanta temprano o para ir a trabajar o vuelva a su casa después de su trabajo. No más que eso. O sea, pareciera ser desmedido el accionar en función del potencial botín que podía haber en una acción delictiva de estas circunstancias. Este es el primer interrogante que surge. Otro interrogante que surge tiene que ver, entre otras cuestiones, con el despliegue que hubo, entre otras cuestiones, ¿no? Que haya participado un grupo con 2 autos, con 2 armas. Las armas serían armas a priori costosas, robando un colectivo que no lleva efectivo en una de las zonas más vulnerables de La Matanza, como es Virrey del Pino. Esto es el hecho provoca naturalmente, no digo naturalmente, pero era de esperar, una reacción por parte de los compañeros del colectivero asesinado. Esa movilización se produce en la General Paz. La General Paz es jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, está bajo el ejido jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires, o sea, es la policía de la ciudad de Buenos Aires quien tiene que proteger la General Paz. Es más, a los 2 márgenes de la General Paz, según explicaron las autoridades de la provincia de Buenos Aires, ahí aparece Sergio Berni, bueno, a lo Berni, ¿no? En soledad absoluta, sin custodia, y se produce lo que se vio en todos lados, ¿no? Que recibe una agresión bastante larga, si se quiere. Y a partir de ahí, todo un sinfín de escenarios. Bueno, primera cuestión, el hecho en sí, con todas las sospechas que hay. Después, habrían participado ahí un sector de la UTA, que está vinculado a el PRO y más precisamente a Patricia Bullrich. Es más, muchos dicen que el hijo de Roberto El Narigón Fernández, que es el secretario general de la UTA, paréntesis, un dirigente sindical que fue en los 4 años del macrismo muy afín a ese gobierno, el hijo militaría en una facción del PRO que acompaña la candidatura de Patricia Bullrich. Después había como antecedente un encuentro de diferentes trabajadores colectiveros que estaban reclamando seguridad en un encuentro con Patricia Bullrich, y después las sospechas fundadas de quienes llevaron adelante la agresión sería un sector que acompaña políticamente al PRO. Esto sería como la descripción. Y por otro lado, acá me parece que es un poco lo que se puede analizar, es el hecho de violencia, ¿no? La violencia frente al adversario político en un momento donde se está dando comienzo a la campaña electoral. Y aquí hay un elemento para mí, para traer al presente. Berni, con el estilo que tiene Berni, que ya sabemos que es un estilo más bien directo, dijo, nos quieren tirar un muerto, o nos tiraron un muerto, ¿no? Y hay un poco de antecedentes en la política argentina de muertes que terminan teniendo una alta incidencia en el proceso electoral. Esto ya es una opinión que es mía, pero tengo entendido que la comparten varios. La incidencia que ha tenido en el proceso electoral del año 2015, la muerte en enero de ese año del fiscal Alberto Natalio Nisman, que fue determinante porque ha sido uno de los grandes ejes de la campaña y ha producido una enorme inestabilidad en el gobierno entonces de Cristina Fernández. No estoy comparando un hecho con otro, claramente, un hecho tiene mucha más trascendencia que esta, claramente, desde el punto de vista institucional, por lo que significaba Nisman, por cierto, no por menospreciar el trabajador de transporte, pero el mecanismo de la muerte y de la agresión al adversario político como instrumento político. Pablo.
No demasiado para agregar a los interrogantes. Recordaba que justamente la frase de tirar a un muerto es una frase de Duhalde luego del crimen de José Luis Cabeza, el fotógrafo de la revista Noticias. Y ahí viene, digamos, si uno puede repasar el punto inicial, por lo menos en el periodo democrático, de estas sospechas, de estas presunciones que tienen que ver con estas acciones. Yo toda la parte del episodio en sí, que vos enumerás, de la muerte de Barrientos, del asalto, más allá de los interrogantes sobre el despliegue, un despliegue quizá desmedido para el hipotético botín, no tengo demasiado para agregar, digamos, lo miro ahí, me parece que es un hecho que en todo caso una pista importante puede darse a partir de si se detectan a los responsables, digamos. Una vez que vos detectes, encuentres a los ejecutores, yo creo que algunas preguntas de estas que quedan sobre la mesa deberían poder aclararse, ¿sí? Siempre confiando o siempre haciendo una lectura lógica del proceso. Sobre el episodio Bernie, en particular, para mí tiene como dos abordajes. Un abordaje sobre el hecho en sí, lo que ocurrió con Bernie. Para mí hay un dato puntual que lo vengo contando, que es que antes de que vaya Bernie, Jorge Donofrio, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, estuvo en el lugar hablando con los choferes durante por lo menos media hora. No ocurrió nada con Donofrio, no ocurrió con Donofrio, no hubo ningún ataque. De hecho, después, cuando se produce la agresión contra Bernie, Donofrio actúa casi como un custodio, como un patovica que lo termina protegiendo a Bernie. Por lo tanto, si bien la dimensión del actor público que es Bernie es muy distinta a la de Donofrio, que es un dirigente de perfil muy bajo, hay ahí como algo que hace ruido, digamos, o bien ocurrió algo que es una tesis, que quizá el despliegue de Bernie fue en un mal momento, en un mal contexto, y eso puede haber generado el ataque. Esa es una hipótesis de alguna manera considerar que hubo errores, digamos, en el movimiento, en los despliegues, en la actitud de Bernie. Y otra es que efectivamente haya habido una decisión de que no quería descargarse, digamos, la acción violenta sobre cualquier funcionario, ¿sí? Porque bien, insisto, estuvo Donofrio media hora antes. Ahí, para mí, hay otro dato que no es un dato objetivo, es un dato meramente subjetivo y perceptivo. Uno está muy acostumbrado, lamentablemente o no, a los scratches. Ahora, lo que es muy poco usual, pero muy poco usual, es que el scratch evolucione a una agresión de tipo directa. Ahí me parece que uno puede estar dolido. Digo, yo sin hacer, insisto, para mí está como muy abierto el capítulo porque, y después no me quiero meter al final en ese renglón. No sé qué ocurrió todavía, no me queda claro, no tengo elementos suficientes para interpretarlo de una manera el episodio. Sí hay algunos episodios que signifiquen en sí mismo que fue una acción premeditada y planificada o emboscada, como menciona Bernie, sí refleja de mínima que algo está ocurriendo, porque que haya una acción de ese tipo con un ataque físico continuado sobre un funcionario, también me parece que si fuese esa acción sin ningún tipo de preparación e intencionalidad previa, ahí en esa acción también hay algo para mirar, ¿sí? Hay algo ahí que tiene que ver con que se atraviese la instancia y se llegue a la agresión sobre Bernie, del tipo de agresión que hubo sobre el ministro. Hay un detalle, me gustaría agregar, Pablo, de lo que estás diciendo, es que ya trasciende que la persona o una de las personas que agredió
al teniente coronel Berni había participado semanas atrás en un posteo de un encuentro con Patricia Bullrich. Eso está confirmado, porque ayer andaba circulando esa información. Yo no lo tenía del todo confirmado. Las imágenes parecían, digo, tampoco no tengo esa certeza. Es lo mismo, la misma pregunta tengo yo con el tema de Roberto Alejandro Fernández, que es el hijo de Roberto Fernández. La gente que estaba en provincia detrás de esa información no me sabía confirmar a mí si Roberto Alejandro Fernández, que es el hijo de Roberto Fernández, que es funcionario del Instituto de Vivienda de la ciudad, tiene alguna relación con el gremio. A mí no me saben dar esa certeza tampoco. Jorge Duarte, que es periodista especializado Sí. en el movimiento obrero organizado, sostuvo que varios de los choferes que le pegaron a Berni lideraron la protesta, se habían mostrado con Patricia Bullrich en las redes. La explicación que dan de la UTA es que creen que ese sector fue el que le copó la protesta del día lunes, ¿no? Roberto Fernández, hijo, milita en una agrupación que promueve la candidatura de Patricia Bullrich, que se llama Patricios. Forma parte de esa agrupación, milita en esa agrupación, se declara como militante activo de esa agrupación. Lo que yo digo, simplemente, Jorge Duarte es, como vos decías, un experto del tema. A mí en provincia de Buenos Aires, gente que estaba detrás de la información, no me sabía dar con certeza que Roberto Fernández, hijo, tenga participación activa en la UTA. Por ahí se vinculan los episodios. Por eso digo simplemente como interrogante sobre esa cuestión. Está la certeza de que Roberto Fernández milita en un espacio de Patricia Bullrich. Yo, por lo menos, no pude confirmar, y vos me decís que sí, porque Jorge Duarte lo plantea, había un vínculo ahí directo vinculado con el gremio. Pero esto me lleva a otro punto, Dani, que si querés lo cierro, y Alfredo, con el tema de lo que decía de la instancia de agresión. También posiblemente sea una señal del nivel de deterioro de los habituales ámbitos de contención política, y en este caso tenga que ver con la instancia gremial. Es decir, la UTA ya viene rota, porque viene con conflictos internos, viene con disputas, hay toda una línea DOTA que tiene otra referencia, pero también hay un conflicto interno de distintos sectores que van interviniendo. Y ahí a veces se ve, ¿sí?, que suelen funcionar en muchos casos de estos tipos como ámbitos de contención, de referencia, de vínculo, y también desaparece por algún motivo que posiblemente tenga que ver con la sensación de sentirse desprotegido o no representado, que también la instancia de la representación gremial desaparece acá, o está perforada, o está deteriorada, y tampoco sirve para eso. Después, si vamos a la misma línea, Fernández después estuvo en La Plata con Berni tratando de transmitir esas señales de bajar el tono, pero uno se pregunta cuánto eventualmente del gremio UTA, no digo ya no por el sentido negativo, sino cuánto del gremio UTA está en condiciones y capacitado, como habitualmente están las organizaciones, para contener un episodio de esta naturaleza. El último dato para mencionar, y ayer tenía que ver con eso, porque la gran pregunta, que por lo menos yo vi alguna información que circulaba, y vos me aportás ahí lo de Jorge Duarte, la gran pregunta es si efectivamente los tipos que agredieron a Berni, los que están fotografiados, los que están filmados directamente de acción específica, son choferes o están vinculados al circuito de los choferes, o son sujetos absolutamente exógenos al dispositivo o a la acción de protesta puntual que tenían en ese momento. Yo creo que ese va a ser el gran interrogante. Por eso ayer, día martes, hubo 2 acciones en la justicia. Tengo entendido que antes no había actuado ningún fiscal de oficio de la justicia de la ciudad de Buenos Aires para determinar la agresión contra un funcionario, ¿sí?, que había pasado ahí, y posiblemente haya algunos elementos de ese sentido que se vayan aclarando y nos sirvan para terminar por lo menos de armar el cuadro. La línea final para mí es
pongamos en una zona gris la presunción de si hubo una emboscada, si hubo algo organizado, o si simplemente fue un ataque de ira de un grupo de gente que estaba dolida por un episodio, ¿sí? Sí demuestra, me parece, de una manera u otra, un nivel de tensión y de clima social que puede anticipar o que nos obliga a mirar cuál va a ser el tono de la campaña que viene. Y las reacciones posteriores de algunos dirigentes, sobre todo de algunos dirigentes en particular de la oposición, por ejemplo, como Ricardo López Murphy, casi festejando el ataque a Bernie, también no solo supone esta historia de una mirada muy precaria o muy miserable de la situación, sino también la validación de acciones que en el caso particular de cómo está el clima social, uno puede dar por hecho que nadie está exento de que ocurra algo así entonces. Entonces, me parece que la mirada sobre el episodio en sí, poniendo ahí en un plano aparte, en un anexo aparte, la nobleza obliga las agresiones más notorias en los últimos tiempos. Una, que me parece que es el gran parteaguas de la historia contemporánea política argentina. Esta es mi opinión, quizás para ustedes sea exagerado. En otro episodio lo podemos discutir, que es el intento de homicidio de magnicidio de Cristina y su no esclarecimiento. Y su no inmediato esclarecimiento. Más allá de que hay un autor material, no están ni los instigadores, ni los financiadores, no se esclareció hecho. O sea, y después, obviamente, mucho menor por las consecuencias políticas y demás, esta agresión a Bernie. Todas las agresiones van en el mismo sentido, si se quiere, al mismo sector político. No es un que se vayan todos, porque en el 2001, cuando estaba el Congreso vallado, perseguían a todos, perseguían a los radicales, a los peronistas, al Turco Asís, a quien aparecía por la calle caminando, lo escrachaban. Había como un repudio generalizado. Las acciones anteriores al ataque a Cristina también tenían el mismo sesgo. Yo lo que digo, tomando la referencia de Cristina, también puede ser que uno sienta que si alguien pudo acercarse y tratar de gatillarle a Cristina en la cabeza, está todo de alguna manera validado porque un chofer dolido y furioso no va a atacar al ministro de Seguridad. Es una línea absolutamente desde la lógica irracional de todo vale y de que no hay sanciones y no hay condena, digamos, que todo está de alguna manera permitido. De todos modos, siempre hay, es cierto esto que vos decís, en general las agresiones son hacia un sector del universo político. Ahora, digo, si vamos a poner la teoría del clima de época, debería ser generalizada. Entiendo que el oficialismo tiene más responsabilidad. No, digo que hace un mes hubo un escrache, o hace 20 días hubo un escrache de otra dimensión, pero un escrache bastante denso a Rodríguez Larreta en el bar británico, digo. Pero no es comparable. Pero, bueno, pero digo, no es comparable de nada, cero comparable para mí. Disculpame. Sí, para mí no, para mí es comparable para mí es comparable, primero dije que entre los scratches... El magnicidio, el intento de magnicidio a Cristina a una protesta contra Larreta. Alfredo, pará, no estoy diciendo que es lo mismo. En el bar eran dos personas que eran libertarias. Alfredo, tampoco estoy diciendo eso, pará, no seamos ilógicos y nos escuchemos mal entre nosotros. No, yo estoy diciendo que la agresión, cuando estamos planteando, no vamos a comparar agresiones, no se puede comparar agresiones. Yo lo que estoy diciendo que puede romper los límites. Le acabo de decir a Dani que en general ocurre para un sector del universo. El clima general puede derivar para cualquier lado, esa cuestión. No estoy comparando, no voy a ser tan ridículo de comparar un scratch a Larreta que está tomando un café con el atentado contra Cristina. Es ridículo decir eso. Es que tampoco fue un scratch lo de Larreta. Bueno, no sé qué. Pongamos en contexto lo que ocurrió contra Larreta. Era en el contexto en el cual había muchos cortes de energía en la ciudad de Buenos Aires, llevados adelante por la empresa o la responsabilidad de la empresa de Edesur. Estaba Larreta tomando un café o tomando algo en el bar británico, en las inmediaciones del Parque Lezama, en compañía de un
periodista económico hincha de Racing, que no es Alfredo Zayat, y Marcelo Bonelli. Bueno, estaba tomando un café en un lugar público con un periodista hincha de Racing económico, Marcelo Bonelli, y bueno, recibió la protesta de un vecino. Una protesta bastante acalorada y bueno. Para mí no tiene la misma dimensión. También es cierto que el clima. Muchacho, alguien está diciendo que tiene la misma dimensión. Pero no es que eso no es un scratch, nada. Además, en un escenario de cortes de luz. ¿Y cuál es el luz que Larreta se estaba lavando las manos? ¿Y cuál es el scratch? Después, entonces es un scratch que a Zanini, un tipo en el avión, es un scratch. No hagamos una lectura de qué somos. El detector de scratch sí, scratch no. Es un scratch leído como quiera. Puede haber sido menos agresivo o no. El contexto es ese, a eso me refiero yo como A ver si me permiten tratar de hacer una síntesis. Acá hay que tratar de discernir cuánto hay de clima, de época, de enojo de un sector mayoritario de la sociedad con la élite política, lo que se define la clase política, lo que define Milei, llamémoslo, como la casta, y cuánto hay, de alguna manera, que está anabolizado en contra de determinado sector político, que tiene que ver con el oficialismo, que por otro lado el oficialismo tiene una responsabilidad extra. ¿Cuál es? La que gobierna. Pero, claramente. Déjame incorporar solamente un concepto, digamos, más allá de todo lo que ustedes dijeron, me quiero referir a un aspecto que vos mencionaste en tu introducción al final, Dani, y vos también, Pablo, también lo mencionaste, que es el tema de la utilización de los muertos en la política. Digamos, está todo el tema Bernie, todo lo que dijeron me parece bien, me ilustraron, aprendí, es parte de un debate. Pero quiero incorporar un capítulo, por ahí lo desarrollamos en otro momento, pero yo simplemente quiero, es la utilización de la derecha de los muertos en Argentina. Vos ahí, Dani, lo mencionaste el tema Nisman. Yo quiero remontarme al caso Cromañón. También ahí la utilización de la derecha y fundamentalmente ahí como empiezan a hacer el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Después el tema de la utilización de los muertos y la tragedia de Once. El caso Nisman. Y ahora aparece obviamente en menor dimensión, en el sentido de tragedia social y de cantidad de muertos, lo que no significa ningún tipo de poner hacer un ranking, pero claramente es como la derecha utiliza los muertos para avanzar políticamente, generando climas que están sobredimensionados para apuntar precisamente a gobiernos, si querés, para hacerlo de una forma muy sintética, peronistas, porque la situación socioeconómica es igual hoy que la de que va a ser mañana y que la que era ayer. Entonces, el tema de la inseguridad en años electorales es utilizada claramente por la derecha. Y si uno ve a lo largo de los 20 años, si vos decís, ¿cuál es la responsabilidad del oficialismo? Es como el mismo jugador patea un tiro libre y vos seguís haciendo mal la barrera y siempre te mete los goles. Entonces, la responsabilidad ahí es del oficialismo, es cómo no entender cuál es la estrategia de la derecha para avanzar sobre algo que es muy sensible, que es el tema de las muertes, es el tema de la sensibilidad social. Es impactante, digamos, y cómo algunos de esos personajes se repiten. Lo de Patricia Bullrich se repite con el caso Maldonado, se repite con que fue la única dirigente política que no se solidarizó con Cristina Fernández de Kirchner, y se repite ahora con el tema del chofer de colectivos asesinatos. Es simplemente es conectar las diferentes situaciones. Además de que en su momento también se aprovechaba de lo que fue el suicidio del fiscal Nisman. Entonces, vos agarrás y entonces la verdad que está sobre expuesto. Ahora bien,
no se lo quiere interpretar de esa forma porque es entrar en algún tipo de juego que a mí me supera, pero la verdad que la derecha claramente utiliza a los muertos para intervenir en el debate político, social y económico en Argentina. La gran pregunta que surge es si estamos ante una escena de estas características. Pero la utilización posterior se muestra, Dani. La utilización posterior que hace Bullrich y todo el dispositivo mediático lo muestra. Básicamente por el nivel de sospecha que genera el crimen de Daniel Barrientos. Más allá que de alguna manera puede justificar o no una reacción destemplada de esas características. No es que la justifique yo, ¿no? Pero va Bernie en soledad absoluta, sin ningún tipo de dispositivo, más allá ¿Y de por que qué al ministro, y por qué al ministro que es de responsable de... Al ministro Donofrio. Bueno, pero Claro, Donofrio no está identificado con la cuestión de la, pero ahí lo conocían. de la seguridad. Pero ahí lo conocían. Sí, bueno, pero claramente con todo respeto, Donofrio no representa lo mismo que lo representa Bernie en términos mediáticos. Pero entonces, ¿qué es lo que? Entonces, ¿será una búsqueda de un impacto mediático? Si es violencia hacia los políticos, si es violencia hacia los responsables, digamos, ¿cuál es la diferencia? El responsable de la seguridad de Bernie no es Donofrio, digo. Yo mencioné el dato de Donofrio que me llama la atención porque el tipo estuvo ahí y en teoría tampoco detectó que haya un clima para que ocurra lo que ocurrió. El tema de Donofrio también tiene ese contexto. Y el contexto de la llegada totalmente desprovisto de todo de Bernie, en teoría sin demasiada claridad con quién iba a hablar y cómo estaba el panorama para charlar ahí. Eso es como un fenómeno de otro orden. Insisto, son todos episodios. Yo tengo la idea, yo sé que es poco atractiva, yo tengo la idea que en general hay cosas que funcionan más en un marco de gran precariedad y sin ningún tipo de conducción y un gran desorden y caos. Y ahí ocurre cualquier cosa y muchas veces, o ahí, para hacer, si querés, un link con los escenarios, en ese escenario de desorden y falta de conducción, cualquier empujón, cualquier vivo que esté alerta puede generar un movimiento para tratar de producir un episodio de este tipo. Vale recordar que todos los caminos pueden conducir hipotéticamente a Patricia Bullrich, alguien que, insisto sobre el tema, en algún momento deberíamos de abordarlo con cierta profundidad, ¿no? Milita de los 14 años, tiene una trayectoria, para decirlo de un modo elegante, variopinta, sabe lo que es la violencia política y las consecuencias que eso trae, y es conocedora del tema. No hace análisis abstractos, sabe lo que es estar clandestino, sabe lo que es tener un arma encima, sabe lo que es, conoce, tiene una profundidad sobre el tema. Pequeño detalle, es la presidenta del partido de la oposición, del PRO, y hasta ahora, por lo menos, nunca ha condenado por caso el intento de magnicidio en contra de Cristina, digamos. Esto para entender de alguna manera cuáles son los actores políticos de Marras. Me parece que es un elemento que para mí no deberíamos de soslayar. A ver, me interesa eso. ¿Qué sugiere, digamos, el hecho de que Bullrich ya haya estado clandestina, estuvo presa incluso en su momento por su militancia en Montoneros, digo, fue amiga también de Galimberti? ¿Qué sugiere para vos en este contexto? No, sugiere... A ver, historia, no. Yo digo, es una persona que milita de los 14 años, que pasó la década del 70 con todo lo que significaba la década del 70, que participó en lo que se llamaba las organizaciones especiales, que militó en una organización política de esas características. Sí, pero no es una enunciación azarosa, Dani, no estás recordando. No, estoy haciendo estoy haciendo la parábola. No, estoy haciendo la parábola. La parábola de ser una militante de la izquierda peronista, para hacer un reduccionismo, a ser hoy la gran referencia de la doctrina de la seguridad nacional. Está planteando cosas como que se tiene que combatir el narcotráfico con las Fuerzas Armadas. La ruptura del pacto democrático del no ingreso de las Fuerzas Armadas a las cuestiones de seguridad interna. A ese nivel estoy diciendo. Estamos hablando de una actora política
de esas características. Y en el medio hay un montón de cuestiones, ¿no? Su paso por el dualdismo, por el menemismo, por el delarruismo, por el macrismo, por el peronismo en el regreso a la democracia. Por el antimacrismo también. Por el antimacrismo con un interregno. Sí. 2 líneas nada más, porque Bullrich es un tema en sí mismo que en algún momento le entraremos. Así como hubo un tuit de López Murphy que para mí merece tuit fijado para registrar esos episodios y también esa sensación de que solo ocurren algunas cosas porque le puede ocurrir a uno y no le puede ocurrir a otro. Espero que a López Murphy no le ocurra, pero no sé cuál es la convicción de López Murphy de festejar eso, el ataque a Bernie, cuál es su certeza de que un día no va a ir a un acto como candidato y le va a ocurrir algo, ¿sí? No sé cuál es la convicción. Y por ahí la convicción es que la derecha es violenta en Argentina. Bueno, pero puede ser, digo, yo no tengo la misma. Me parece que no está tan claro ese tema. Antes Bullrich salió a defender, salió a cuestionar la agresión contra Bernie en un tuit. Después apareció todo este episodio que desató las sospechas sobre sectores en apariencia vinculados a Bullrich. Pero por lo menos para cerrar esto, hubo una cosa que ocurrió el 24 de marzo que a mí me llamó la atención. La gran cantidad, tomamos en un programa, tomamos el trabajo de ver los precandidatos presidenciales que habían hecho alguna referencia al 24 de marzo. Y había solo 3 precandidatos presidenciales que no hicieron ninguna mención. Milei, Macri y Bullrich. Y yo recordaba, es un dato que viene porque vos hiciste todo este raconto histórico de Bullrich, que si hay alguien que pueda haber tenido una cuestión específica con el golpe de Estado del 24 de marzo, porque lo sintió, porque se tuvo que exiliar, porque había estado presa, porque en el exilio muere su hermana, porque incluso exparejas y ex amigos de Bullrich fueron víctimas de la dictadura, no haga como una especie de doble plano y ni siquiera haga una mención a aquel episodio ocurrido el 24 de marzo del 76. No, es casi una reflexión que en ese momento me llamó la atención. No me sorprendía de Milei ni me sorprendía de Macri, pero digo, ni siquiera por su propia historia, por su propio registro, que Patricia Bullrich no tenga una referencia, que puede ser un recuerdo nada más, sin ningún otro tipo de valoración, sobre ese episodio que indudablemente en su vida la marcó, por su familia, por sus amigos. No solo eso, sino que hoy es para desarrollarlo en un episodio especial de Patricia Bullrich, sino que hoy es, de alguna manera, la aliada táctica de los negacionistas de los crímenes de la dictadura, que es el sector de Javier Milei y Victoria Villarruel. Total. Sin ir más lejos. Bueno, Prometido para mí es una figura que deberíamos abordar con profundidad, Patricia Bullrich, para los próximos episodios. Querido Cuchu, hasta la próxima, Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todas y todos. Muy grande. En un momento me sentía William Boo separando. Saludo al alcalde de Gonet. Saludos, muchachos. Me tengo que ir a llevar a mi hijo a la escuela. Me parece muy. Mirá qué emocionante, qué lindo. Le ponemos Mirá un cómo pianito, termina demagógicamente. Saludos. de fondo. Mirá como el alcalde está en campaña permanente. Que después Alfred, cuando yo digo que llevo a mi hijo a la escuela, termine con unos aplausos y se vaya del aplauso en Facebook. Ya está. Después de eso ya generaste la empatía de todo lo que están escuchando. Mirá qué buen padre. Felicitaciones, Pablito. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo grande, nos vemos, hasta luego. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.